este, van en sus camiones manejando, y si no tienen un sistema de calefacción, bueno, comienzan a enfriarse los pies. Y llega un punto en que los dedos de los pies no los comienzan a sentir. Oh, perdón, hermano, se me cayó el micrófono. Hay un momento en que no comienzan a sentir los dedos de los pies. Y cuando ya no tienen sensibilidad, le da hipotermia. ¿Y sabe qué sucede? Se mueren todas no sé realmente qué es lo que mantendrá vivo el dedo, si el sistema nervioso o algo ahí, pero se muere. Y la persona, cuando se da cuenta, perdió el dedo, un dedo del pie congelado, y no se enteró porque se durmió el dedo con el frío, y ya pasó a un momento en el que la hipotermia o el frío sobre esa parte del pie, okay, simplemente mató los organismos vivos, y esas personas le amputan, ¿verdad?, los dedos de los pies por el frío. Y ¿sabes qué pasa? Así es la conciencia cauterizada. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay gente que está simplemente, como digo yo, está loca, hermano. O sea, la manera de vivir loca, liberal, sin ninguna medida, ¿okay? Con la ideología de que la vida está para ser feliz, para vivirla, con tal de que no le hagas daño a nadie, todo va bien. Y esa conciencia, hermanos, una conciencia cauterizada respecto a la verdad bíblica. Respecto a la verdad bíblica. Estoy hablando, hermanos, del estado original del hombre durante este periodo de la conciencia, esta dispensación de la conciencia. Te estoy hablando de lo que es la conciencia, hermanos, y cómo esa conciencia hoy en día podemos verla, cómo podemos entender la conciencia desde aquel tiempo, y cómo hasta los días de hoy podemos, por la misma palabra de Dios, entender, ¿verdad?, que muchos tendrán esa conciencia cauterizada. Bueno, la conciencia es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo. Fíjate que cuando Adán pecó, Dios no tuvo necesidad de presentarse a Adán para decirle: has pecado y quiero que lo sepas, sino que Adán lo sabía. Él fue capaz de autojuzgarse. Adán, hermano, era culpable y había pecado y había desobedecido a Dios al comer del fruto del árbol que se le había prohibido. Ahora fíjate, di el ejemplo, ilustré la conciencia como un sistema nervioso, como el sistema nervioso del cuerpo. La conciencia, hermanos, funciona como una luz roja en un tablero de instrumentos. La luz roja, hermano, te dice que algo está fallando. ¿Ok? La conciencia, hermano, puede ser comparada con la luz roja, ¿ok?, de advertencia aquí en el tablero de instrumentos de un automóvil. Esta luz es un sistema, hermanos, de advertencia que fue hecho para que el conductor se entere si algo del vehículo está mal. Cuando la luz roja se enciende, hermano, quiere decir que existe algún tipo de problema que necesita arreglarse. El conductor sabio, hermanos, verá el problema y se encargará de hacer algo al respecto, y abrirá la tapa del vehículo y reparará. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros, hermanos, ante esas luces rojas en nuestras vidas? Fíjate, un pastor que se acerca a ti y te dice que hay algo que está mal en tu vida, o un hermano cristiano, o un cristiano, o quizás algún amigo que nos esté escuchando que no sea cristiano, que algún cristiano te abre la Biblia y te lee un pasaje y dice que estás viviendo en pecado, que lo que estás haciendo no está bien, que cambies tu forma de vivir, que aceptes a Cristo como tu Salvador. O tú, hermano cristiano, que cambies el rumbo de tus acciones. Un pastor o un hermano viene y se acerca y te dice algo. ¿Y cómo reaccionas tú ante esa alarma? Ahí tienes una persona fuera de ti, fuera de tu conciencia, con tu conciencia quizás cauterizada, llamándote la atención. ¿Cómo reaccionamos?
Oye, ¿quién se cree que me va a venir a mí a decir cómo vivir mi vida? Y es que no se ha visto en un espejo. ¿Qué se cree este pastor? ¿Sabes una cosa, hermano? Debemos ser humildes a la hora de reconocer dónde estamos fallando. Porque esa humildad representa esa luz roja en ese tablero que nos dice que algo está mal. La conciencia de un hombre, hermano, puede estar cauterizada, como lo vimos en 1 Timoteo, y marcada por el pecado y la maldad, de tal modo que no lo condenan ni lo juzgan como debería. La conciencia, hermano, se ha quemado de tal forma que esa persona no puede más leer las señales de manera correcta. ¿Verdad? Es como que si la luz roja no se encendiera. La conciencia cauterizada, hermano. Aún si hubiese un problema muy serio en su vida. Los fornicadores, hermano. Los fornicadores, el tener relaciones fuera del matrimonio, incluso si eres un adolescente, si eres joven, y se te enseñó de que tener relaciones con el sexo opuesto, sobre todo a los hombres, se nos enseña que eso es algo, que macho eres, que macho somos, o que glorioso somos, y se convierte, hermano, en un problema, en un estilo de vida. Y mientras más lo hacemos, más creemos que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que nos estamos condenando, ¿verdad?, a nosotros mismos, y estamos trayendo problemas a nuestras vidas. Ahora, estoy hablando, hermanos, de la conciencia, de cómo el sistema nervioso puede ilustrarnos la conciencia, cómo una luz roja en un tablero puede ilustrarnos la conciencia en nuestras vidas, ¿verdad?, un sistema de alerta para las cosas que debemos tener cuidado. Y estamos, ¿verdad?, viéndolo desde un punto de vista en el que podemos de alguna manera fácilmente conocer, ¿verdad?, estas diferencias, sobre todo a los cristianos con cierta madurez. Pero fíjate, yo te voy a traer ahora 2 pasajes bíblicos, ¿ok?, para ti, hermano cristiano. Y fíjate, si vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente: y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Ok? Y dice, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Ok? Él dice aquí, si vemos Lucas del versículo 1, capítulo 9, dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Pero si ahora vamos aquí al mismo libro de Lucas, ¿okay?, si vamos al capítulo 22, versículos 35 y 36, dice así: y ellos les dijo, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Fíjate, hermano, estos 2 pasajes en la palabra de Dios, que son bien interesantes. Muchas veces escuchamos mensajes en los que se nos hablan, ¿verdad?, de que, mira, no midas y simplemente sal, ¿verdad? Pero es que en el otro, sobre ese mismo pasaje, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, ¿te acuerdas cuando te dije que te fueras sin nada? Que yo te iba a proveer. Ahora te voy a decir algo, hasta la espada búscala porque la vas a necesitar. Vas a necesitar la espada. O sea, el Señor Jesucristo está dando la instrucción en aquel momento en una dirección, y en este momento es la dirección totalmente opuesta. A su gente, para que fuese a predicar. Independientemente del trasfondo de los pasajes y de todo lo que pueda haber teológicamente detrás de este mensaje del Señor Jesucristo, lo que yo te quiero decir es lo siguiente: tú, hermano cristiano,
que nosotros utilizamos la palabra de Dios y la aplicamos para hacer decisiones en nuestras vidas. ¿Cómo sabes tú que tú en este momento estás para dejarlo todo? ¿Ok? Y no mires atrás, deja que yo te voy a proveer. O que estamos en la posición en la que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Prepárate. Y si no tienes espada, vende, verá, la capa y cómprate una espada, porque la capa te va a servir de poco, necesitas una espada. Vas a necesitar defenderte con todo. Vas a tener que prepararte con todo y vas a tener que hacer un esfuerzo diferente al de la vez anterior. Lo que te quiero decir es esto. La capacidad de discernimiento como cristianos en nuestras vidas. En un momento da una instrucción al Señor Jesucristo, en otro momento da otra. ¿En qué circunstancia estás tú? ¿En cuál de las dos posiciones estás tú? Si a ti te estuviese hablando el Señor Jesucristo acá, ¿estás para irte y dejarlo todo? Verás, sin medir, porque el Señor te está proveyendo. Y no me tomes a mal, te estoy diciendo que si es instrucción del Señor, es instrucción del Señor y es lo que te conviene hacer. No lo estoy diciendo de una manera crítica ni nada, porque es palabra de Dios. ¿Ves? Pero, ¿qué tal si el mensaje es, sabes qué? Vende la capa y cómprate una espada? Entonces, el punto es el siguiente, hermano. La conciencia te da a ti un discernimiento del bien y el mal. Es claro, es obvio, cuando estamos frente a una posición bíblica y antibíblica, en que podemos nosotros los cristianos discernir con facilidad, ¿okay?, lo que es bíblico y antibíblico. Pero a veces estamos en nuestras vidas, los cristianos, queriendo buscar la voluntad de Dios, el camino que debemos seguir. ¿Ok? ¿Y qué está sucediendo cuando nos vemos ante una situación como esta? Porque en ambos casos estamos hablando de palabra de Dios. Aunque son instrucciones opuestas, están dentro de la palabra de Dios, no estamos hablando de algo bíblico o antibíblico. Entonces, ahí es donde viene el momento en el que tú como cristiano tienes que buscar más de Dios. Tienes que conocer más la palabra de Dios, leer, estudiar la palabra de Dios. Vamos, la conciencia es la capacidad que tenemos los hombres de discernir las cosas. Y la conciencia se alimenta de conocimiento. Y el conocimiento depende de lo que tú le metas, hermano, a tu cabeza, a tu corazón. Te dedicas 6 horas al día a ver telenovelas, ¿ok? Y todo ese poco de chisme y todo ese poco de mala vida que se ve en esas novelas hispanas. No sé, honestamente, yo sé que existen las telenovelas y cuando era pequeño recuerdo, mi mamá me va a matar por lo que voy a decir, pero las veía, yo creo que hoy ya no las ve. Todo lo que veía eran dramas y celos y envidia y adulterio y todo aquello, y no dudo que hoy en día sea incluso peor. ¿Verdad? O estás tú dedicando tiempo en la palabra de Dios, leyendo, dejando de escuchar tanta porquería del mundo, pero estás dedicando tu tiempo a llenarte de Dios, a buscar la comunión con Dios, que tengas una guía en tu vida. Bueno, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la dispensación de la conciencia. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en la conciencia, en hablar de la conciencia hoy en día? Porque, hermanos, te estoy diciendo de que al principio lo comenté, hay elementos de las dispensaciones que se mueven de una dispensación a otra. Y el tema de la conciencia es algo que sigue vigente hoy en día. Y el tema de la conciencia es algo que nos puede desviar de la verdad de Dios si no entendemos, hermano, que eso puede suceder. Y la conciencia es esa capacidad de discernimiento de que algo está bien, de que algo está mal. Pero si no conoces la palabra de Dios, no puedes saber de que algo esté bien o esté mal. ¿Okay? Entonces, continuando, ¿okay?, con el estudio, con la estructura del estudio, la responsabilidad del hombre, que es el segundo punto. Hemos visto el estado inicial del hombre en esta dispensación. El hombre ya no es inocente, es consciente. ¿Ok? Ahora, la responsabilidad del hombre era muy sencilla, hermano. El hombre estaba
obligado a hacer lo bueno y refrenar